pero aquí la idea es hacerlo un poco más interactivo y que de verdad podamos como aclarar dudas más que todo y recordar algunos puntos claves, algunos temas claves, sobre todo de familia, que es la que está como, fue en primer semestre, porque ustedes acaban de ver el semestre anterior, promoción y prevención. Entonces, pues para esto vamos a eh, analizar este caso con una serie de preguntas relacionadas con él para ir abordando pues cada uno de los temas. Entonces, no sé si alguno de ustedes me colabora leyendo, como para no hablar yo sola. Yo, profe. Listo, dale. La señora Marta, de 40 años de edad, es la madre de Nelly, una niña de 6 meses que padece retraso psicomotor por antecedentes de prematurez e hipoxia al nacer, lo cual hace que tenga necesidad de cuidados especiales. En el cuidado de la niña, ay- en el cuidado de la niña ayuda a María, madre de Marta, quien es viuda desde hace 2 años y que tiene 62 años de edad. La señora María se niega a asistir a controles de salud, nunca se ha realizado mamografía. En la casa también vive la otra hija de Marta, quien se llama Sandra, tiene 12 años y cursa 8º grado de secundaria. El sostén de la casa es Marta, quien trabaja como docente en el pueblo donde habita la familia. El caso índice, el caso índice es María, quien acude al centro de salud prestador primario por presentar cefalea frontal opresiva desde hace 6 meses, coincidiendo con el nacimiento de Nelly. Durante la consulta, el equipo de salud identifica que María pertenece al régimen subsidiado en salud y que la EAPB a la cual pertenece no tiene contrato con ellos. Sin embargo, le realizan toma de signos vitales encontrando frecuencia cardíaca en 92 por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto, tensión arterial 160/70, peso de 86 kilos y talla de 1,6, índice de masa corporal 33,5. Igualmente se encuentra que Nelly presenta afectaciones recurrentes de otalgia y que desde hace una semana presenta deposiciones líquidas de 4 veces al día con moco y sangre. Con base en el caso planteado, revisaremos los siguientes interrogantes. Muchas gracias. Listo, ¿Ok? entonces, a ver, esta es la situación, una situación familiar, ¿sí? Estamos hablando de Marta, que es la abuelita de, perdón, la mamá de Nelly y de Sandra, ¿sí? La señora María es la mamá de Marta, abuela de Nelly y de Sandra. Entonces, Marta es la que trabaja, eh, la señora María es la que cuida tanto a Nelly como a Sandra, ella es una señora bastante mayor, ¿cierto? Tiene una EAPB subsidiada, asiste al centro de salud, pero como no hay convenio, no la atienden, solo le toman los signos vitales. Entonces, ¿qué factores protectores y factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario podemos encontrar en esta familia? Empecemos con los individuales. A ver, factores de riesgo y factores protectores. Vamos a subir para que, por si quieren revisar algo del caso. A ver, teniendo en cuenta que el caso índice es María. Igual podemos lograr identificar casos, factores de riesgo o de protectores para otros, o para Nelly, o para Marta, Sandra, no sé.
A ver, factores de riesgo y protectores. Bueno, la señora María nunca se ha realizado mamografía, lo cual, Ujú, lo cual a su edad supone un factor de riesgo para cáncer de mama. ujú. Este, también, por ejemplo, el hecho de que sea viuda y que sea la que aporta los ingresos en la casa, también representa un factor de riesgo socioeconómico. María. Perdón. Marta. Ah, Estamos hablando de Marta. ajá, Marta. Marta. Ah, ajá. Marta es la que trabaja, pero María es la que no se ha hecho mamografía. Ajá, exacto. Ujú, Bueno, ok, Nelly es prematura, entonces también es un factor de riesgo ahí. así. Ajá, muy bien. Otros o factores protectores. A ver, María está en obesidad grado ¿qué? Grado uno. Eso es un factor de riesgo. Factor de riesgo cardiovascular. Miren, la presión la tiene elevada, 160/70. La señora María. Factores de riesgo también Nelly, aparte de ser prematura y que tuvo hipoxia al nacer, que presenta recurrentes afectaciones de otalgia. Ahora mismo tiene deposiciones líquidas 4 veces al día, con moco y sangre. ¿Dónde está la otra nieta de María, Sandra? Bueno, de Sandra no se dice nada, solo que tiene 12 años y que está en octavo. A ver, factores de riesgo o protectores para la familia. A ver, jóvenes que logran identificar. A ver, como Nelly padece un retraso psicomotor, ella necesita cuidados especiales. ¿Y quién le da esos cuidados especiales a Nelly? Según el caso, María. María. Pero María es una señora de 62 años de edad, ¿cierto? Que aparentemente se encontraba sana.
Como María se ha hecho cargo de Nelly, le ha generado, al parecer, que se le suba la presión, ¿cierto? Sí, Miren, cefalea frontal opresiva desde hace 6 meses coincidiendo con el nacimiento de Nelly. Es decir, que es una situación familiar estresante, agotadora. El caso no hace referencia a la mamá y a Sandra, eh, o sea, a Marta y a Sandra en cuanto al cuidado de Nelly, pero sabemos que Marta trabaja. Entonces, como está trabajando, yo me imagino a esa mujer pensando en qué hacer con su hija, en que la mamá es la que la está cuidando, que de pronto no les alcanza para pagar un cuidador especial, porque la mamá seguramente no tendrá el conocimiento, ¿sí? Ni la experiencia en cómo hacer, cómo brindarle cuidado a esa niña que tiene una condición especial. Entonces, eso debe generar seguramente ciertas tensiones en la familia, estrés, de pronto ansiedad, frustraciones. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Acciones de promoción de la salud y prevención que puede realizarse frente a los riesgos identificados. A ver, ¿qué acciones podemos tomar de promoción y prevención? yo pienso, o sea, que Sí, se le podría hacer una intervención, o sea, a la señora María, explicándole y, o sea, concientizándola sobre los beneficios que tiene realizarse una mamografía. ok, listo. Ese es uno. La mamografía, les pregunto, a ver, la mamografía que es prevención primaria, secundaria o terciaria. Secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque con este, la mamografía Tamizaje. es una prueba de tamizaje que permitiría establecer un diagnóstico, sea patológico o sea de que está sana. Ok, eh, recordemos que las pruebas de tamizaje no son diagnósticas, ¿viste? Entonces, lo que nos va a hacer la mamografía es ayudarnos a detectar si hay algún tipo de alteración para poder mandar entonces la prueba diagnóstica. Listo, pero está bien. Ok, ¿qué más? Más acciones de promoción y prevención que podamos hacer con esta familia. eh, Como educarlos en las dietas y en cuidados físicos para que pueda regular el peso y no tenga el sobrepeso. Muy bien, que la obesidad. Ok, sí, hay que brindar educación en alimentación saludable, estilos de vida, ¿cierto? Que haga actividad física. Y no solamente la va a ayudar a salir de la obesidad, sino también a regular la presión arterial. A la señora María, que es la única que menciona que está en esa situación. Listo. ¿Qué otra cosa? A ver. Como prevención primaria, la vacunación de Nelly, que tiene 6 meses. Exactamente. Pues en el caso no se menciona si tiene o no las vacunas, pero recordarle y hacerle énfasis en que debe aplicarse las vacunas según el esquema. Bueno, y teniendo en cuenta ahora que tú mencionas lo de las vacunas,
¿cuáles son las vacunas que se le deberían colocar a Nelly ahora que tiene 6 meses? Bueno, a los 6 meses serían Ujú. pentavalente, rotavirus y neumo, neumococo. No, polio. Una de las Neumococo. dos. Polio. A ver, pentavalente También sí, tercera influenza. dosis. Influenza estacional, primera dosis. Pero rotavirus no. ¿Cuál más? A ver, Pentavalente, polio, neumococo y la influenza. segura, última palabra. Profe, y rotavirus también. No, rotavirus no. Ajá. Pentavalente, polio, influenza. O sea, ya debería también tener Ujú. la de hepatitis B, No, no, que es al no, nacer. no. A ver, no. No cuáles debería tener, no. ¿Cuáles son las vacunas? O sea, si a Nelly no le han puesto la vacuna de los 6 meses, entonces, ¿cuáles serían las vacunas que ella habría que colocarle hoy? Que sería entonces, ajá, la pentavalente, que me dijeron ahorita, la influenza, ¿cierto? El polio, o sea, de la penta es la tercera dosis, de la influenza es la primera dosis, el polio también sería tercera dosis. Lo que quiero que me digan es si le hace falta alguna o ya, solo son esas tres. Ah, neumococo. ¿Segura? Neumococo no. Yo diría que solo son Neumococo las no, tres. solo son las tres, pero tienen que estar seguros, listo. Dentro de la penta, ¿cuáles son las vacunas? O las vacunas de la penta están conformadas por DPT, ajá, influenza y hepatitis B. Perdón, influenza no. DPT, Influenza. DPT, influenza tipo influenza y B, hepatitis B. Sí, listo. influenza tipo B. Sí. Y la DPT es difteria, Tétanos, tosferina. listo, muy bien. Esa vacuna de la DPT es la que normalmente ocasiona dolor, fiebre, hasta inapetencia en los niños. Eso siempre hay que comentárselo a las mamás porque a veces se nos olvida, no les comentamos nada de eso y ellas creen que es que el niño tiene otra cosa. Bueno, ajá, ¿qué otras cosas o qué otras acciones de promoción y prevención podemos hacer? Voy a bajar un poquito más a ver si de pronto con la información que esté acá abajo ustedes logran identificar algo más. Profe, no sé, como es una bebé de 6 meses, también como eh, educación a cuidarla sobre la lactancia materna.
O hacer la transición de la lactancia al inicio de la alimentación complementaria, podría ser, ¿cierto? Porque recuerden que hasta los 6 meses, ya a partir de los 6 meses, ellos ya empiezan su alimentación complementaria como tal. Entonces sería más que todo como orientada a fortalecer esa transición de la lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria. Cómo iniciarla, qué alimentación darle. Pero miren que por lo menos Nelly, ¿qué pasa con ella actualmente? ¿Qué tiene No, Nelly? no es preocupante que tiene deposiciones líquidas y son muchas veces al día, que son 4 veces, y que presenta moco y sangre. Ya debería llevarla a una facilidad médica. Y que ya lleva una semana así, ¿cierto? O sea, no es que no, que apenas lleva un día, ya lleva una semana. Entonces, aquí, ¿qué acciones de promoción y prevención podríamos hacer con ella, teniendo en cuenta por lo menos este cuadro diarreico? De parasitación y crecimiento y desarrollo. Listo. Pero obviamente hay que esperar que pase la diarrea. Una vez pase la diarrea, entonces hacemos énfasis en crecimiento y desarrollo y dentro de la consulta le podemos mandar antiparasitarios. Verificamos que las vacunas se encuentren al día, ¿sí? Bueno, Habría con también que Marta, clasificar, ajá, habría también que clasificar esa deshidratación a causa de la diarrea, a ver si el manejo va a ser ambulatorio o si va a ser intrahospitalario. ok, muy bien, listo. ¿Qué tipo de deshidratación manejamos en casa? Leve, Ok. ¿Esa con qué la manejamos? pues un suero oral. Listo, con las sales de rehidratación oral. Eh, ¿Qué otras cosas de promoción y prevención podemos sacar de aquí con esta información que tenemos? A ver, de Sandra no se dice absolutamente nada, solo que tiene 12 años y que está en octavo. Con Sandra, ¿qué acciones de promoción y prevención podemos hacer? Rectificar si tienen la vacuna del papiloma humano. Ujú. ¿Qué más? Hay otra vacuna que ya ella también debería tener, o por lo menos debería tener las O dos. sea, todo el esquema de vacunación ya ¿Sí? completo. Ajá, pero a los 10 años, ¿qué vacuna se le puede aplicar? La del BPH es a partir de los 9 y a partir de los 10 El toxoide tetánico, el toxoide tetánico. ¿Cuántas dosis son? son 5. Son 5 dosis, muy bien. Pero ustedes están súper bien. A ver, ¿qué más podemos hacer con Sandra? Teniendo en cuenta que tiene 12 años. Pues como es adolescente, ya posiblemente le vaya a venir su primer periodo, entonces también la podemos educar en esa área. Ujú. ¿Qué más? No, yo diría que como acción de promoción que involucra pues diferentes aspectos, podríamos de pronto evaluar de qué manera toda la situación familiar, factores de riesgo estarían influyendo quizás en su rendimiento académico, que también es importante. Así es, revisar todo el, el abordaje integral desde la parte familiar y la parte académica. Lo del abordaje en salud sexual y reproductiva, ¿sí? Que incluye lo de la menarquia, incluye valorar si ha iniciado o no su vida sexual. En caso tal de que nos dijeran que Sandra con esa edad ha iniciado su vida sexual,
¿qué tendríamos que hacer? Activar la ruta de violencia sexual. Listo, activar la ruta de violencia sexual. Y a Sandra, ¿la podemos colocar en planificación familiar o no? Sí, Sí, no le podemos negar el derecho a la planificación familiar. Ok. Bueno, y Marta, ¿qué hacemos con Marta? Si Marta se la pasa trabajando y la mamá le cuida a las hijas. Marta tiene 40 años. ¿Qué hacemos con ella en promoción y prevención? ¿Qué hacemos con Marta? Profe, no estoy segura, no sé si es educarlas para que se realicen mamografías, pruebas de tamizajes Ajá. como la citología y que esté Ujú. pendiente también a su tensión arterial. Sí, aunque no nos registra ni nada, pero todo eso va ahí lo que es la promoción a la edad ya de los 40 años. Ok. ¿Qué más podríamos hacer con ella? Yo creo que a la familia en general se le podría apoyar con psicoterapia porque ellos tienen un factor muy estresante que es el retraso psicomotor de Nelly, ¿sí? Es una situación de cuidados especiales que pues no es, normalmente nosotros no estamos preparados si no somos del área de la salud para hacer un cuidado integral y especial bajo estas condiciones a un niño. Entonces, seguramente Marta y María, sobre todo María, que es la abuela, deben estar pasando por una situación muy estresante. De pronto hasta Sandra debe sentirse desplazada, quizás ella creerá, podría sentir que no la quieren porque están más pendientes de Nelly, porque ella no logrará seguramente entender que es que Nelly tiene una condición especial que requiere de mayor cuidado y mayor atención, y no quiere decir que quieran más a Nelly que a ella. Pero ustedes saben que entre hermanos estas cosas ocurren. Entonces, en realidad pareciera que la familia se encuentra en una situación tensionante, estresante, y yo creyera que podríamos ayudarlas con psicoterapia. Que la trabajadora social haga visitas junto con la psicóloga y haga un abordaje integral a la familia como tal. Bueno, revisemos la otra pregunta. ¿Cuáles serían los diagnósticos de Nelly teniendo en cuenta la estrategia AYEPE? Entonces vamos a mirar. Empecemos a ver acá. Nelly tiene un retraso psicomotor y presenta otalgias recurrentes y ahora mismo tiene diarrea, ¿cierto? Entonces, según AYEPI, ¿cuáles serían los diagnósticos o la clasificación de la niña?
No, por un lado la disentería. Disentería, ajá. No sabemos si tiene deshidratación o no, pero ya con una semana suponemos nosotros que debe haber por lo menos algún grado de deshidratación, ¿cierto? Y con respecto a las otalgias recurrentes, podríamos decir que Nelly ha tenido de pronto ¿qué? Una otitis. Otitis, no supurativas porque pues en el caso no menciona que haya supurado anteriormente. Listo, muy bien. Teniendo entonces en cuenta el esquema de vacunación vigente, ya les dije, bueno, ya miramos cuáles eran las vacunas que ella le corresponderían a su edad, ¿cierto? Y cuáles son las tablas de valoración para peso y talla según la norma. A ver, chicos, ¿cuáles son las tablas de peso y talla según la norma? Y eso es tan facilito. ¿0 a 2 años? De 0 a 2 años, ajá. ¿Cuál de todas? A ver, voy a hacerle la pregunta de otra manera. Perímetro cefálico, Ajá. ¿Qué más? Eso para la edad, talla para la edad, eso para la talla, IMC para Ujú. la edad. Sí. Y el perímetro cefálico. Listo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas tablas, recuerden que para los menores de 5 años son 5 tablas, que son las que acabamos de mencionar. Y estos mismos son los indicadores que nos van a ayudar a nosotros a determinar si la niña está o no en desnutrición, o en obesidad o sobrepeso, ¿sí? La malnutrición no simplemente es no que esté baja de peso. La malnutrición también es el sobrepeso y la obesidad. Listo. Entonces, continuemos. En el modelo de salud vigente en Colombia, se privilegia lo que es la estrategia de atención primaria en salud, APS. ¿Cuáles son las características de esta estrategia? A ver quién recuerda. O sea, yo creo que era como un proceso que iba desde la promoción y abarcaba todo el proceso hasta una rehabilitación. Sí, incluye todo lo que es promoción y prevención. ¿Qué más?
No, que sea accesible para toda la población. Que sea accesible para toda la población. ¿Y cómo lo hacemos accesible? Con los puestos de salud, con los pasos, los caminos, en todos los barrios, en todos los municipios. Bueno, tú acabas de decir algo que es muy importante, y es que los pasos y los caminos es una estrategia de Barranquilla, solo Barranquilla, eso no existe en ninguna otra parte de Colombia. Sin embargo, con la nueva reforma, con los decretos que están sacando, ustedes saben que la reforma no fue aprobada, ha sido eh, aprobado, por decirlo de alguna manera, por decretos. Entonces, como por retazos, han ido aprobando la reforma, y una parte de ella incluye, por decirlo de una manera como más fácil y entendible, la creación de pasos y caminos, que son los CAPS, que van a llamar ellos como CAPS, en toda Colombia, ¿sí? O sea, crear un centro de atención primaria en los barrios, que son los pasos, para disminuir la carga del segundo y tercer nivel de atención. Ahora, atención primaria, si bien se hacen todos los niveles de atención, en primero, segundo, tercer y cuarto nivel de atención, tenemos que tener en cuenta que atención primaria no es un nivel de atención. Segundo, no se encierra o no es solamente dentro de cuatro paredes. De hecho, una de las principales características de lo que es atención primaria en salud es que es el primer contacto de la comunidad con los servicios de salud. Es decir, nosotros llevamos los servicios de salud hasta la comunidad. Es más, hasta los lugares de trabajo de las personas. Yo siempre he dicho que la salud ocupacional nace de la estrategia de atención primaria. Entonces es como llevarlo directamente al barrio. No sé si han visto que en algunos lugares hacen estas jornadas un día a la semana, en donde hay consultas médicas, citologías, laboratorios, salud oral, hacen todos los programas de promoción y prevención. Entonces, es como brindarle, y no se hace ¿cómo es que se llama? En lugares de fácil acceso. La idea es llevarlo a aquellas personas que tienen dificultades para acercarse al centro de salud más cercano. De ahí es que surge la idea de crear los centros de atención primaria en algunos barrios para que sea de mayor, em, no, para que sea más fácil para las personas llegar hasta estos lugares y no esperar a que alguien vaya hasta allá para que los puedan revisar o atender, y puedan ellos consultar cualquier cosa. Listo. Entonces, es llevar los servicios de salud hasta la comunidad. Pero esto debe ser costo beneficioso, no solo para la comunidad, sino para el Estado. Entonces, en realidad, hacer la transición, bueno, en Colombia se ha venido haciendo esa transición de lo clínico a lo comunitario y familiar, y esa transición requiere una inversión, una gran inversión, pero que a la larga se va a ver reflejado en que logramos mantener el estado de salud de las personas. Entonces se disminuye la carga de la enfermedad, se mejoran los resultados de salud, y aquellas enfermedades de altos costos van a empezar a disminuir, y entonces al final siempre va a ser más económico mantener a la gente sana que tratar las enfermedades. Listo. Ahora, dentro de esas reuniones históricas, no sé si recuerdan las cartas que vimos al principio del semestre pasado, de Ottawa, Alma-Ata, Bangkok, Shanghái, no sé si recuerdan, Helsinki, México. Entonces, dentro de todas esas cartas, a ver, ¿cuál es la que más recuerdan? Ottawa. Ottawa. ¿Por qué? Porque esa, no, a decir que no, porque esa me tocó exponerla a mí.
¿Por qué te acuerdas de Ottawa? A ver. Y Ottawa es fundamental. Ajá. Profe, no sé si recuerdo bien, pero la Ottawa no es la que promovía la equidad en la salud. No. Porque fue la primera carta en hablar sobre promoción y prevención. Sí. Fue la Ah, primera sí. carta en hablar de promoción y prevención y se establece la agenda de la promoción y la prevención, ¿sí? Recuerden que ahí se habla de la reorientación de los servicios de salud, de, ¿qué más? Las políticas saludables. ¿De qué más se habla en Ottawa? A ver, ¿cómo? Profe, de que la salud, o sea, es algo más allá que solamente ausencia de enfermedad. Ujú. Así es. Ottawa se basa en la carta anterior, que es la primera, que es Alma Ata, ¿cierto? Pero Alma Ata es pura atención primaria. Menciona algunas cosas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero en realidad ella va más enfocada en lo que es atención primaria, ¿cierto? Entonces, frente a este caso que hemos revisado, ¿cuáles serían los responsables de la gestión del riesgo colectivo? Ustedes saben que el modelo de salud que nosotros manejamos ahora, eh, que sigue siendo el mismo que ustedes vieron el semestre pasado, maneja lo que es la gestión integral del riesgo. Entonces, la divide en dos, la gestión integral del riesgo individual y colectivo. Entonces, del individual, de ese riesgo individual se encargan las GAPB, con todos los programas de promoción y prevención. Entonces, listo. De promoción y prevención, con las consultas en las GAPB, listo. Lo que esté en hospitalización, en urgencias, cirugías, en cualquier servicio, o sea, que gestión integral del riesgo individual. Pero el colectivo, ¿quién lo hace? ¿Quién hace la gestión del riesgo colectivo? Según el modelo. ¿No recuerdan? Bueno, a ver, la gestión del riesgo colectivo lo hacemos a través del PIC. No sé si recuerdan que el PIC es el Plan de Intervenciones Colectivas. La Secretaría de Salud
contrata el PIC con el hospital. Entonces, las personas que conforman el PIC salen directamente a la comunidad a hacer promoción de la salud, identificación de casos, factores de riesgos, algunas veces hacen intervención, por ejemplo, se están aumentando los casos de dengue. Entonces, contactan con el PIC, les notifican que se están aumentando los casos y ellos salen a la comunidad a hacer educación. Entonces empiezan a revisar casas por casa, si hay aguas estancadas, si están limpiando las albercas, si los tanques con agua de almacenamiento de agua están tapados, si tienen máticas acuáticas, o sea, buscando lugares donde se reproduzca el dengue, les educan sobre el uso del repelente y cerrar las puertas a las horas en las que aumenta el mosquito, bueno, los toldillos en algunos lugares, o sea, todo esto es educación y todo eso lo hace el PIC. Pero ¿cómo ellos identifican el riesgo? Así. Ah, mira, esta casa, por ejemplo, tiene 5 tanques donde reservan agua, pero los tanques están sucios, no cambian el agua, no tienen tapa, entonces el mosquito se reproduce. Ojo, porque el mosquito del dengue se reproduce en agua limpia. Ahí se están reproduciendo ya las larvas, se sale el mosquito, por eso es que han aumentado los casos y en esa vivienda verifican si hay casos o no de dengue en ese momento. Y si en esa casa, por ejemplo, hay un caso de dengue, entonces empiezan a verificar en los nexos epidemiológicos, o sea, los que están alrededor, a ver si hay casos entre esos vecinos de esa zona. Y los reportan. Entonces, eso es hacer identificación del riesgo colectivo. Entonces, que no se nos olvide que el riesgo eh, individual se hace a través de La a través de CAPB. que de la GAPB. Listo, muy bien. Y el riesgo colectivo es a través de el PIC. Que no se les olvide, el PIC es Plan de Intervenciones Colectivas. Ok. Entonces, ya desde un enfoque de salud familiar, ¿qué estructura familiar y qué ciclo vital tiene esta familia? Regresemos al caso. ¿Cuál es la tipología familiar? Ahí hay 3 generaciones. ¿Quién vive ahí? Vive María, que es la abuela, Marta, que es la hija, y Sandra y Nelly, que son las nietas. ¿Qué tipo de familia es? Extendido. Familia nuclear Ampliada, ampliada. Pero ojo, porque viven las porque 3 es que generaciones. sí, pero ojo porque o sea, ampliada es cuando conviven por lo menos con una persona que no tiene lazos de consanguinidad. Y aquí no, no hay ninguno que no tenga lazos de consanguinidad. Ok. ¿Cuál sería entonces? Tiene que ver con que como que la cabeza del hogar o así sea la madre. No, no, eso no importa para definir la Para definir tipología la familiar, familia. ¿no? Sí, no, eso, para definir la tipología familiar, eso no influye.
Porque recuerden que la tipología familiar es cómo está conformado mi núcleo, con quien yo vivo. Si yo tengo mamá, papá e hijos, sería una familia nuclear biparental, ¿cierto? Pero aquí, primero no está el papá, entonces ya no es biparental, sino monoparental, empezando por ahí. Y segundo, que está la abuela. O sea, está la mamá y las hijas son Marta, Nelly y Sandra. Pero también está la abuela, que es la señora María. Entonces sería una familia nuclear que, Extendida. no, bueno, nuclear no es, una familia extensa, es extensa, monoparental, exactamente. Entonces, una familia extensa, monoparental. Ampliada, no, recordemos que cuando es ampliada es porque uno de los integrantes de la familia no tiene el lazo de consanguinidad. Pues un amigo o un trabajador. Yo he tenido casos donde los trabajadores viven ahí con la familia. Listo. ¿Y cuál es el ciclo vital familiar? Recordemos que el caso índice es María. ¿Cuál es el ciclo vital familiar? Consolidación, ¿Por qué? porque tienen una hija adolescente. Pero la hija de María es Marta y Marta tiene 40 años. Ah, La hija de Marta es la que tiene 12 años. Pero como todos viven en la misma casa, entonces, ¿quién define el ciclo vital familiar? Marta, que es la hija de María. Pero Marta ya es adulta, ya formó su familia, o sea, tiene sus hijos. Entonces, María es viuda. ¿Cuál sería entonces el ciclo vital familiar? disolución. Disolución. Porque se presenta ya la viudez. Ese es el ciclo vital de familiar de María. Si María no estuviera, entonces sí sería consolidación porque el hijo mayor de Marta es Sandra, que es una niña que está en la adolescencia. Entonces sí sería consolidación. Listo. Bueno, y no normativas que logremos identificar en el caso. Recordemos que es una crisis normativa. Una crisis normativa son aquellas situaciones que se presentan en la familia que son esperadas. Pueden ser buenas o malas, pero esperadas. Y las no normativas son las que no se esperan, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Listo. Entonces, en este caso, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las crisis normativas o no normativas? Según la información La que tenemos, viudez ¿no? sería una no normativa. Una no normativa, ¿por qué? Porque no se espera que el señor se haya muerto.
Tienen 40 años. Pues que tendrían la No, misma edad. no, pero recuerda que la que es viuda no es Marta, es María, y María tiene 62 años. Entonces, ¿sería normativo o no normativo? ¿Cuál fue la crisis que no escuché? A ver, ella dice que la crisis no normativa sería la viudez, porque no se espera que se haya muerto el esposo de María. Bueno, a ver, con el esposo de Marta no sabemos qué pasó porque no se menciona, ¿cierto? Pero solamente sabemos que María es viuda. Entonces María tiene 62 años. La pregunta es, ¿esa viudez es una crisis normativa o no normativa? Normativa por su edad avanzada. Listo, entonces, como no tenemos mucha información, ¿cierto? Entonces podríamos decir que si ya el señor era mucho mayor que ella, podríamos decirlo que es normativo, si estaba enfermo y ya esperábamos que en algún momento falleciera. Pero si el señor era contemporáneo, de pronto tenía 65 años, por ejemplo, y el señor murió, fue, por ejemplo, en un accidente de tránsito, entonces sería no normativo porque era una muerte que no esperáramos que ocurriera de esa manera. Entonces aquí en realidad nos hace falta información para determinar si esa crisis sería normativa o no normativa, ¿cierto? Ahora, Marta. Marta tiene 40. ¿Qué habrá pasado con el esposo de Marta? No nos dice que es viuda, o sea que el tipo está vivo. Quiere decir que se separaron. Entonces, el divorcio o separación sería una crisis normativa o no normativa. No normativa. Sería no normativa porque uno no espera separarse, ¿cierto? Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta para las crisis, aquí estamos sacando las crisis así, pero por ejemplo, esta viudez de Marta, ya eso no es ninguna crisis, porque ya fue hace 2 años, pero igual hicimos el ejercicio. Las crisis son de los últimos 6 meses. Entonces ya, ahora, existen las crisis permanentes. Si Marta, aquí perdón, si María no supera la muerte del esposo, entonces así lleve 10 años, si ella todavía no lo ha superado, no ha superado no ha hecho ese duelo, entonces esa es una crisis permanente. Pero aquí eso no se menciona. Tampoco, como tampoco mencionan si Marta está separada, divorciada, ni hace cuánto, pero igual nosotros aquí hacemos el ejercicio. Como es en los últimos 6 meses, en los últimos 6 meses nació Nelly. Eso sería una crisis normativa, no normativa. Bueno, mira, ve, Nelly tuvo que haber nacido del padre del esposo de Marta. Y si no se menciona y ya Nelly tiene 6 meses, bueno, pero la pudo haber dejado embarazada. Sí, no, esto no. Ajá, listo. Entonces, a ver, Nelly, tiene 6 meses. Saquemos una crisis con Nelly. O sea, puede ser una crisis no normativa que pues la niña nació con condiciones especiales, necesita cuidados especiales y pues la familia no estaba preparada para eh, cuidarla o darle los cuidados que necesita. Listo, entonces ahí hay una crisis no normativa por una enfermedad y por adquisición de una enfermedad no esperada.
Muy bien. Y es más, el mismo nacimiento de Nelly genera una crisis, pero puede ser normativa, si era un embarazo esperado, ¿cierto? O no normativa, si no era esperado. Ok, ¿qué otra crisis podríamos sacar de aquí? La discapacidad de la niñita no normativa, no. ¿La qué? Discapacidad. Ah, bueno, listo. Pues ya habíamos comentado lo de la adquisición de la enfermedad. A ver, con Sandra podemos sacar alguna crisis normativa o no normativa. Normativa, ya que es o sea, va al colegio, está en octavo grado y teniendo en cuenta la edad. Listo, sería más que todo normativo, porque la edad, porque resulta que recordemos que la primera infancia es de 0 a, primera infancia va de 0 a, De 0 a 6 años, ¿no? de 0 a 5, de 0 a 5 años. Y la infancia va de 6 a 12 11, a 11. 11 años. Y ya Sandra tiene 12. Entonces ella está haciendo una transición de la niñez a la adolescencia. Ese cambio de ciclo vital individual genera una crisis que es normativa. Listo, la transición de ciclo vital individual. Ok. ¿Podríamos sacar algún otro más? No sé ustedes qué pueden observar. Una enfermedad a veces, ¿eso es normativo o no normativo? No normativo. No normativo, ¿cierto? Uno no espera enfermarse. Ok, vamos entonces para el caso de la señora María, que no tiene prácticas de autocuidado en salud, ¿qué modelos de comunicación en salud podemos trabajar con ella? A ver. Modelo de creencias en la salud. ¿Por qué? O sea, según lo que he leído, o sea, eso es un enfoque individual y se comienza primero, o sea, viendo cómo es la percepción del individuo, o sea, de su estado de salud,
que si tiene que mejorar algo y de acuerdo a lo que él piense, o sea, se comienza a como a capacitar y eso. Muy bien. Ese es un buen modelo. Aquí lo importante es que empecemos, porque mira que ella dice, acá, vamos a mostrarles, donde dice que ella se niega a asistir a los controles de salud. Entonces es como si ella, de acuerdo al modelo de creencias, la percepción que ella tiene sobre su salud es que ella está bien. Ya, mira, nunca se ha hecho una mamografía. Sin embargo, asiste al centro de salud por sentirse falea, ¿cierto? Y a la final tiene la presión alta, puede ser por el dolor, pero también la tenemos en obesidad. Entonces, es importante, ese modelo es supremamente importante en el caso de María, convencerla de que vea que el cuidado de su salud es importante, que ella logre percibir, va a identificar barreras, pero que las puede superar y sobre todo que ella sienta que tiene la capacidad para poder hacer los cambios de vida eh, que ella requiere, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguno de ustedes considera que hay algún otro modelo que podamos aplicar en ella o están de acuerdo con que sea ese modelo de creencias en salud? La teoría del aprendizaje social. Ajá. ¿Cuál es ese? ¿Por qué ese modelo de cognitivo social? Bueno, porque si María se niega a asistir a los controles y no percibe su situación como tal, quizás Ujú. aprendiendo de su entorno, ¿cierto? Observando a otros modelos de referencia, entonces ella puede quizás cambiar su pensamiento. Puede ser. Ese también puede aplicar para ella, observando el comportamiento de otros y cómo otros mejoran. Bueno, o sea que podríamos combinar los dos, ¿cierto? Bueno, y la última pregunta. ¿Cómo identifica el funcionamiento familiar? ¿Qué instrumento de salud familiar debemos aplicar? Mira que en ningún momento habíamos hablado de Sandra, ¿verdad? Vamos a mirar a Sandra. Solo se dice esto de Sandra. Entonces, para determinar en ella o saber cómo ella interpreta o percibe el funcionamiento familiar, ¿cuál es el instrumento apropiado? El Apgar familiar. El Apgar familiar. Con el Apgar, ¿qué valoramos? Bueno, la percepción que tienen como los miembros de la familia sobre el funcionamiento de la misma. ¿Y cómo? O sea, literalmente cómo, O sea, cómo se realiza. Preguntas. sí. Bueno, tiene como 5 ítems y tiene unos puntajes. Ajá, ajá, Entonces, pues al final se interpretan los puntajes. De 7 a 10 puntos, pues es una buena función familiar. Menos ajá. hay una disfunción familiar. Y ya si tiene 0 a 3 puntos, es una disfunción familiar severa. ¿Cuál es el puntaje máximo que podemos tener en el Apgar? 10 puntos, Seguro. creo. Si son 5 preguntas y las respuestas son nunca, 0, casi nunca, 1, algunas veces, 2, casi siempre, 3 y siempre, 4. Supongamos que te responda en las 5 preguntas siempre y cada una es de 4, 5 por 4, Sí. 20. Sí. Entonces el mayor puntaje que podemos sacar en un Apgar es de 20. Ok. Listo. Esas preguntas que trae el instrumento
el Apgar familiar. ¿Cuáles son? O sea, qué es lo que nosotros le preguntamos a la familia, perdón, al individuo para saber si tiene o no una buena función familiar? ¿Qué es lo que le vamos a valorar? Si siente apoyo de la familia a la hora de tomar una decisión, por ejemplo. Si siente que Ajá. lo escuchan. Ujú. ¿Qué más? Si les satisface, o sea, la ayuda recibida de la familia en situaciones difíciles. Ujú. ¿Qué más? El afecto también. El afecto también, si está satisfecho en la forma en cómo se demuestra el afecto en la familia o cómo la familia responde ante ciertas situaciones como la tristeza, el odio, la frustración, la rabia, la alegría, ¿cierto? Y también pregunta o aborda el tema de los recursos. Si está satisfecho, cómo la familia hace manejo de los recursos, del dinero, también de los espacios, de la toma de decisiones, de vacaciones, paseos y todo esto. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cómo dicen? Una pregunta. Ajá. O sea, ¿cómo sería una pregunta en el examen de ciclo básico? Relacionados con cualquiera de estos temas. Pues La sí, gran ma- o de un Apgar, por ejemplo. se te colocó eh, una situación. María es una de 30 años que eh, hay quien se encuentra en una situación familiar bastante tensionante, donde ella no está satisfecha con la manera en la cual están llevando a cabo la resolución o cómo están haciendo para resolver los conflictos que se están presentando, tienen problemas de dinero, se siente frustrada porque no es escuchada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta información, analizamos que el Apgar familiar se encuentra en un puntaje de 10/20. ¿Qué, qué interpretación le da esto? Entonces ahí te damos las 4 opciones. Si hay disfuncionalidad leve, moderada, severa o buena función familiar. Listo. Sí, gracias. Ok. Todas las preguntas del ciclo básico son así. O sea, son situaciones en donde si yo quiero saber si ustedes saben qué es prevención primaria, secundaria, terciaria, entonces yo pongo la situación en X lugar, se está haciendo una campaña, por ejemplo, de citología familiar para la detección temprana de alteraciones del cuello uterino en mujeres de tanta, tanta. Esta acción pertenece a prevención. Entonces colocamos primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y usted escoge. Ya. Así todos son situacionales. No te voy a preguntar qué es atención primaria. No. Yo te coloco la situación y tú me tienes que decir si es o no es. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿con qué puntaje? Teniendo en cuenta que la mayor puntuación es 20, entonces, ¿cómo es la clasificación para yo decir que hay una buena función familiar? Profe, de 7 a 10 es una familia muy funcional, de 4 a 6 es moderada la disfuncionalidad y de 0 a 3 es grave disfunción.
Espérate que no te entendí. Me dijiste que de 7, no, de 7 a 10. Perdón, lo que pasa es que en mis apuntes tengo que solamente serían 10 puntos, pero me imagino que eso o sea, traducido a 20 sería más o menos como hasta los 15 puntos, muy funcional, diría yo. Si son Profe, es 20 de puntos. 17, de 17 a 18 20. a 20, 17 a 20 es una, 17 a es 20 una, familia funcional ajá. y 13 a Ajá. 16 disfunción leve, 9 a 12 disfunción moderada y menos de 8 Grave. disfunción severa. Listo. De 18, ahí están viendo. Sí, Ok. Miren lo que les decía ahorita. Nunca es 0, casi nunca 1, algunas veces 2, casi siempre y siempre. Entonces, si son 5 preguntas y multiplicamos 4 por 5, eso me va a dar 20, que es el puntaje máximo. Hablamos de una buena función familiar de 18 a 20, disfunción leve de 14 a 17, disfunción moderada de 10 a 13 y disfunción familiar severa de 9 o menos. Ay, yo digo que el Apgar dio 12 sobre 20. Usted debe saber que eso es una disfunción moderada. Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el Apgar de 5 preguntas y el de 10 preguntas? ¿Cuál es el Apgar de 10 preguntas? El de 10 preguntas me sale acá, que es como una versión más extensa que se ha utilizado últimamente. ¿Será que de pronto ese Apgar lo que hacen es, manda el link por ahí por el chat, lo puedes enviar Ahora lo y busco. revisamos enseguida a ver si de pronto es algo que yo estoy pensando. ¿Lo tienes ahí a la mano? No, es que fue No. algo que vi el semestre pasado y me quedó sonando cuando Bueno, estaba estudiando para PIP. Pero debe ser bueno, que era algo que no ajá. se utilizaba mucho. Bueno, normalmente, de hecho, hasta en un proyecto con MinCiencias que nosotros acabamos de terminar, utilizamos este, que es el de 5 preguntas. Ese de 10, en realidad este trae 7, pero recuerden que estas dos últimas son las de los amigos, que eso no se va a sumar en la puntuación final porque es solamente como para saber si la persona tiene una red de apoyo extrafamiliar, ¿sí? Entonces eso no se suma dentro de la funcionalidad familiar. Yo he visto que hay algunos APGAR, voy a acercar aquí, que esta pregunta en particular, ya les voy a mostrar, esta, que tiene ABC, la dividen. Entonces te hacen la pregunta, o sea, la dividen en 4. Me satisface cómo compartimos en mi familia, una. Después dice, me satisface cómo compartimos en mi familia el tiempo para estar juntos. Después otra en los espacios en la casa y otra el dinero. En cambio, que aquí es una sola pregunta. ¿Ya? He visto otros donde las dividen de pronto, pero ese daría como 8 preguntas, no 10. Entonces, no Ok, sé, debe ser eso. Sí. debe ser eso, debe ser, ya. Pero, pero hasta donde yo tengo conocimiento, solamente son 5 preguntas. De todos modos, ya me dejaste la duda ahí. Yo voy a revisar, pero no se les va a preguntar por ese de si existe, por ese no se les va a preguntar porque este no fue el que se les enseñó, sino este. Listo. Entonces, como para que queden por lo menos tranquilos para el examen. Pero sí voy a hacer la revisión a ver si de pronto es que hay alguna versión nueva que será que se esté utilizando. Entonces, como para aprovechar yo también e incluirlo en familias, que de hecho ya estamos por ahí por los instrumentos de salud familiar.
y aprovechar y reforzarlo en los que ya están en cuarto semestre. Y a ustedes pues les enviaría a través de la profe María José la última actualización del acta familiar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta adicional? Cuando estamos hablando de qué tipo de intervenciones se le pudiese hacer a la familia, también en cuanto a ley, se podía como orientar a la familia para imponer una tutela, para un cuidador, algo así. No te logré entender bien la pregunta porque te escuchaba como entrecortado. ¿Que con Nelly qué? Es mi cambio de perdón. Bueno, escríbeme, porque te escucho como entrecortado. Llenaron la asistencia. Dime, Lady. Profe, una pregunta, ¿y qué esquema de vacunación? O sea, ¿habría que aprenderse el de qué año? Es del año pasado. El 2024. Sí, Ah, ok. Profe, el link de la asistencia no sale. ¿Será que usted lo puede volver a mandar? claro que sí. Ya lo vuelvo a enviar. Me Lice, confirman si lo pueden ver ahí en el chat. profe. Ok. No, Bueno, bueno, ¿quién? Ajá, cuéntame. bueno, mi duda era que si en la parte de cómo se podía, o sea, qué intervenciones se podía hacer a la familia, en el caso de Nelly, mi duda era si, o sea, cabía dentro de eso enseñar a la familia o pues y orientarla cómo hacerse una acción de tutela para solicitar un cuidador o algo así. Bueno, para hacer una acción de tutela, primero hay que pasar un derecho de petición. Si el derecho de petición es negado, se hace una apelación como otro derecho de petición y se lo vuelven a negar, entonces se pasa a la acción de tutela. Sin embargo, como no hay mucho contexto en el caso sobre por qué no hay un cuidador, hay que mirar si es que de pronto ellas no tienen el conocimiento de que podría brindárselo a un cuidador en casa, por lo menos una enfermera que vaya o en las mañanas o en las tardes a hacerle como ronda y brindarle apoyo a la familia, porque eso sí se puede. O de pronto, si lo solicitaron y se los negaron, entonces ahí sí asesorarlas en lo del derecho de petición y después la acción de tutela. Entonces tendríamos que ver cuál es el contexto real de la situación del por qué no tienen un apoyo de alguien que les ayude ahí con el cuidado de Nelly. Ok, le dice profe. Entonces, bueno, ok, de esa parte sí se podría. Y la otra pregunta era, el otro modelo que se mencionó, aparte del cognitivo social, ¿cuál fue? El de creencias en salud. Ok, le dice profe, muchas gracias. Listo, José. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, entonces, muchísimas gracias por conectarse los que lograron entrar a la sesión y voy a ver cómo hago para enviarle, bueno, yo le voy a compartir a María José la presentación para que ella se las envíe a ustedes y puedan pues repasar, tenerlas ahí disponibles y tenerlas ahí a la mano. En realidad es como una compilación
de los temas más pertinentes, tanto de familia como de promoción y prevención. Y les deseo éxitos en ese examen de ciclo básico. Muchas gracias, profe. Que les vaya bien, chicos. Gracias, profe. Que Gracias, tengan un profe. excelente fin de semana. Gracias. Cuídense. Igualmente. Chao. Muchas Gracias. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. De nada, con gusto.